Gobierno de México. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la presencia del doctor Lizama, de la doctora Bravo y del doctor Mora por estar presentes y por tomarse el tiempo para leer la tesis. Y bueno, empiezo. Esta tesis se titula Tiempos de esperanza y de cambio, los debates sobre la teología de la liberación en la jerarquía eclesiástica en torno a la tercera conferencia general del CELAM en Puebla, 1968-1979. No es buena idea hacer un doctorado en época de pandemia con el COVID y menos si está cerrado los archivos. Entre que los archivos eclesiásticos son difíciles de acceder porque no todos son para consulta de investigación y también el COVID fue bastante difícil conseguir fuentes y archivos. Después de una larga búsqueda y de cambio de temas de investigación porque no encontraba archivo, terminé consultando el archivo de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Las fuentes para esta tesis fue la Biblioteca del Cardenal Joseph Faulkner Coja, con libros, revistas empastados, el Archivo General Histórico del Consejo Episcopal Latinoamericano, con cartas, artículos, reportes escritos, y los periódicos de México. Y toda investigación inicia con la pregunta de investigación. La principal pregunta de investigación fue cuáles fueron los debates y las discusiones sobre la teología de la liberación que se dieron al interior del clero en la preparación y el desarrollo de la tercera conferencia episcopal de Latinoamérica celebrada en Puebla en 1979. Y las preguntas secundarias son 5. La primera, ¿cuáles fueron las ideas que fomentó la segunda conferencia del episcopado latinoamericano celebrada en Medellín en 1968 para que se desarrollara la teología de la liberación en la década de 1970? Y la segunda, ¿cuáles fueron las preocupaciones que las conferencias episcopales tenían sobre la teología de la liberación cuando se convocó a la tercera conferencia del episcopado latinoamericano en enero de 1978? La tercera, ¿cómo influyó la teología de la liberación en el documento de consulta que realizó el CELAM como preparativo para la conferencia de Puebla? La cuarta, ¿cuáles fueron las opiniones de las conferencias episcopales sobre la teología de la liberación tras su propio análisis del documento de consulta? Y por último, ¿cuáles fueron las discusiones de la jerarquía eclesiástica antes y durante la conferencia de Puebla en torno a la teología de la liberación? Estas 5 preguntas se buscó responderse en los 4 siguientes capítulos. La hipótesis. La conferencia de Puebla fue un encuentro eclesial en el cual confluyeron y debatieron grupos de obispos que habían desarrollado a lo largo de la década posturas encontradas sobre la teología de la liberación y, en términos más amplios, posturas divergentes respecto a la perspectiva pastoral y teológica que debía regir los destinos de la Iglesia latinoamericana. El objetivo fue comprender y analizar desde la perspectiva eclesiástica y desde una perspectiva de historia cultural los motivos que dieron origen a la teología de la liberación, quienes la impulsaron y debatieron antes y durante la conferencia del Consejo Episcopal Latinoamericano, realizada en Puebla en 1979, y cómo se relacionaron con el temprano magisterio de Juan Pablo II. Y bueno, el primer capítulo, titulado de Medellín a los orígenes de la teología de la liberación, 1965-1976. En este capítulo busqué mostrar primero los antecedentes, cómo estaba Latinoamérica, la situación política y social. Ahí en el mapa se puede ver todas las bonitas dictaduras que vivía en la década de los 60 y los 70 América Latina. En algunos países empezaba la dictadura, en otros terminaba, todos pasaron por una dictadura militar, y en el caso de México no era militar, pero teníamos un partido único que tampoco tenía democracia. Entonces, América Latina tenía una estructura de violencia, pobreza. La
estaba la Guerra Fría, entonces había una lucha de poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre el marxismo y el capitalismo. En este contexto eclesiástico permite que se desarrolle la teología de la liberación entre el marxismo, capitalismo, pobreza, violencia. El Concilio Vaticano II permite que la iglesia se vuelva más abierta. Y Pablo VI le solicita al CELAM que haga la conferencia de Medellín para poder adaptar las constituciones del Concilio Vaticano II a América Latina. Por eso se hace Medellín. En el documento de Medellín se puede observar la preocupación por la pobreza y es la opción preferencial por los pobres. También se observa en el documento que la jerarquía busca hacer una nueva iglesia más social. Y en este capítulo también se presentan los exponentes de la teología de la liberación. Las ideas de Gustavo Gutiérrez, Segundo Galilea, Leonardo Goff. Y del 1965 al 76 hay diferentes conferencias, reuniones donde se va presentando la teología de la liberación. Cada uno de los teólogos en su país fue desarrollando la teología de la liberación. Por consiguiente, hay un momento en el que no todos dicen que la teología de la liberación es lo mismo. Gustavo Gutiérrez en Perú dice algo diferente a Leonardo Boff. Todos buscan la opción preferencial por los pobres, pero tiene ciertos matices diferentes, por lo cual no solamente hay una teología de la liberación. El segundo capítulo, titulado La liberación en la preparación y la discusión del documento de consulta de la Conferencia de Puebla. En este capítulo, a los 10 años de la Conferencia de Medellín, Pablo VI solicita nuevamente que se haga la convocatoria para ver cómo va la adaptación de las constituciones del Concilio Vaticano II y para empezar a ver el rumbo que tendrá la Iglesia latinoamericana en los siguientes años. Se hace una primera reunión general. El CELAM divide todos los países en 4 grupos: los países bolivarianos, el Cono Sur, México y Centroamérica y Antillas. Cada uno de estos grupos hace una reunión y presentan lo que les gustaría tratar en la conferencia. Hay conferencias que dicen que es urgente discutir la teología de la liberación, otros que es más urgente hablar de la migración, otros indígenas, otros jóvenes. Aquí se puede empezar a observar la situación y las preocupaciones de cada conferencia. Con los resultados de cada una de estas conferencias se envían al CELAM y el CELAM crea un grupo de redactor que es conformado por miembros del CELAM, por teólogos, por filósofos, por asesores, para crear el documento de consulta. El documento de consulta es para que las conferencias lo estudien, lo analicen y envíen comentarios nuevamente al CELAM para que después ya se haga un documento de trabajo. Envían el documento, en el documento de consulta se habla de una liberación más bíblica, una liberación del pecado y no tanto una liberación, teología de la liberación, una liberación de lo terrenal y de la pobreza. Es más bíblica, se busca más, primero libérate del pecado y ya después vemos el resto. Las conferencias envían sus aportes al CELAM en el primer semestre de 1978 y aquí se empieza a observar en los aportes 3 grupos de opiniones sobre la teología de la liberación. El tercer capítulo, titulado Discutir la teología de la liberación, los debates en la preparación de la Conferencia de Puebla, 1978. En este capítulo se vuelve a hacer
unas segundas reuniones regionales de los 4 grupos que ya se mencionaron. Cada conferencia presenta sus aportes, sus opiniones, diferentes las conferencias, algunas de las conferencias le dieron el documento de consulta para que lo trabajaran los laicos y dieran sus comentarios. Otras conferencias se reunieron todos los obispos y dieron sus comentarios. Entonces, fue una variedad de opiniones que se enviaron al CELAM y se presentaron en las reuniones regionales. Y aquí ya se empiezan a ver 3 grupos. El primer grupo son los que promueven la teología de la liberación como una nueva opción para América Latina de las constituciones del Concilio Vaticano II y que se puedan adaptar al contexto político, social e histórico que vive América Latina. El segundo grupo son los que rechazan completamente este documento. Uno de ellos es Alfonso López Trujillo, el secretario de la conferencia, porque menciona que no puede haber nada relacionado con el marxismo y la iglesia, porque sus principios no concuerdan. Mientras los obispos y el episcopado están discutiendo sobre el documento de consulta, también los laicos, las religiosas, los sacerdotes, están dando cursos, conferencias y opinando, aunque no es muy... Se espera que los obispos sean los que discutan el documento de consulta y que lo pasen al CELAM. También, como miembros de la iglesia, los sacerdotes religiosos hacen sus cursos, congresos. Y un ejemplo de estos cursos es el curso que se realiza en Tula, una reunión de teología, Tula, México, en el cual se discuten su preocupación, es lo más relevante, es su preocupación a que el CELAM, que tiene a presidente y a secretario personas que están en contra de la teología de la liberación, bloquee la teología de la liberación en Puebla. Entonces, se puede observar en este curso la preocupación de sacerdotes, no tanto de la jerarquía eclesiástica, sino del resto de la población, de que la teología de la liberación sea bloqueada y no siga su desarrollo en América Latina. Después de que se hacen las segundas reuniones regionales, se envían de nuevo los aportes a la conferencia y la conferencia hace el documento de trabajo. Este documento, la idea era que se enviara solamente a los participantes que iban a estar en la conferencia de Puebla y era un documento para que lo estudiaran, lo analizaran, se prepararan y todos los participantes tuvieran el mismo contexto, la misma información para discutirse en Puebla. Pero los designios de Dios fueron diferentes y falleció Pablo VI. Después fue elegido Juan Pablo I, pero también fallece. Y por último es elegido Juan Pablo II. En este proceso, pues todos los espectadores y todos los que se estaban preparando para la cena difunden el documento de trabajo y ya todas religiosas, laicos, catequistas, todos empiezan a leer el documento de trabajo y empiezan a opinar. Pero muy poquitos opinaron de la teología de la liberación. Muchos se preocupaban más por el catecismo y por el trabajo pastoral. Juan Pablo II dice, sí va a continuar, se le pregunta si va a continuar con la conferencia y dice que sí, pero que la va a atrasar para que él se pueda preparar para llegar a Puebla. Y llegamos a la conferencia de Puebla. El cuarto capítulo, titulado La Tercera Conferencia del Episcopado Latinoamericano, Puebla, 1979. Los participantes, cuando fueron designados, se les enviaron unas preguntas por parte del CELAM que enviaron y se publicó estas preguntas con el título Perfiles de Puebla.
Es interesante y lo puse en la tesis porque muestra las ideas con las cuales llegaron los participantes. Antes de enero de 1979, estas son las ideas que traen los obispos. Y en este grupo, y se hacen tres grupos, los que apoyan, que son Venezuela, Guatemala, El Salvador, los dudosos, entre los cuales está México, y los que la rechazan, que es Brasil y Argentina. Estos son los que rechazan las conferencias, porque ya aparte hay obispos en Argentina, en Brasil, en México, que sí apoyan la teología de la liberación, pero las conferencias, su postura es no, o dudosos. Los dudosos, ¿qué significa dudoso? Los dudosos son los que decían, en Puebla hay que discutir primero qué es la teología de la liberación, porque hay muchas. Leonardo Boff dice una cosa, Gustavo Gutiérrez dice otra cosa, el análisis marxista, a unos no les gusta, otros pues a ver. Entonces esperan que en Puebla se logre discutir y ya decidir si se promueve o no. Juan Pablo II viaja a la Ciudad de México para inaugurar la conferencia. Se hizo una misa en la Villa de Guadalupe y después se hizo otra misa en el Seminario Palafoxiano de Puebla, donde fue la conferencia. En ambas, Juan Pablo II dio discurso y homilía en el cual menciona que rechaza toda relación con el marxismo, que rechaza cualquier malentendido que tenga que ver con la violencia y que se debe de seguir haciendo una iglesia más pastora. Esto sí se ve influenciado con las opiniones, con las influencian las opiniones, influyen en las opiniones de los obispos. Porque después en las asambleas, los obispos que habían apoyado la teología de la liberación empiezan a decir que ya no están tan de acuerdo porque tiene relación la teología de la liberación con el marxismo. Y otros dicen, no, no tiene nada que ver, pero utiliza el análisis marxista y no nada que tenga que ver con el marxismo, el análisis marxista o lo que sea, puede aplicarse a la Iglesia Católica. Entonces se va viendo una transformación de la opinión en las discusiones de la asamblea. Tomaron voz en las asambleas distintas personas, distintos miembros de la jerarquía eclesiástica, a favor, con dudas y en contra. Pero al final, en la penúltima asamblea, se hace una moción para que no aparezca el término teología de la liberación. Con la mencionando que la teología, el término teología de la liberación puede ser confuso para los laicos y tiene connotaciones de violencia, la revolución marxista. Por consiguiente, se elimina todo término de teología de la liberación y no se encuentra en el documento de Puebla. Sin embargo, la presencia de la teología de la liberación, sus algunas ideas, algunos conceptos, aparecen en los silencios del documento. Y por último, conclusiones. Entender el contexto de América Latina permite comprender las decisiones de la jerarquía eclesiástica. En estos momentos, de nuevo les recuerdo que las dictaduras militares están presentes en muchísimos países de América Latina y están aplicando la seguridad nacional contra el marxismo. Por consiguiente, las conferencias tienen que tener mucho cuidado en que sus discursos no sean violentos ni puedan llegarse a malinterpretar, porque habría problemas con la política. Por consiguiente, personalmente creo que optaron por algo más tranquilo, más dirigido a lo pastoral y teológico para evitar sangre, muerte y violencia. Medellín denuncia el pecado, apoya a los pobres, denuncia injusticia y promueve las ciencias sociales, historia, antropología.
La teología de la liberación, los máximos exponentes es Gustavo Gutiérrez, es conocido como el padre de la teología. Otro también muy conocido es Leonardo Boff, Juan Luis II, John Sobrino. El documento de consulta se vuelve un documento por parte de la CELAM que busca una liberación bíblica, liberación del pecado. Mientras que el documento de trabajo tiene un apartado exclusivo sobre teología de la liberación, también documento del CELAM, pero en este hace una bonita lista de todas las cualidades y defectos de la teología de la liberación. Sin embargo, los pro son menos que los contra. Entonces se puede entender que el CELAM no apoya desde el documento de trabajo la teología de la liberación. Y no se apoya porque existen varias teologías de la liberación, entonces no hay una teología que se pueda promover como tal, que es marxista, análisis marxista, que promueve la violencia, la revolución de clases, y mostrando las ideas, los miedos, las preocupaciones, las esperanzas, incluso las ilusiones que tenía la jerarquía eclesiástica en un momento de cambio en América y en el mundo. La tesis se titula Tiempos de cambios y de esperanza, porque personalmente creo que a partir después de este momento ya no se lucha por cambiar de ideología, ya se acepta la idea del capitalismo y la iglesia trabaja a partir de esta ideología y acepta, y ya no se busca más un marxismo, un socialismo, y se pierde esa esperanza de cambio y mejor se adapta a la situación. Gracias. Gobierno de México.